alegría porque tenemos a Bitcoin que ha perdido esa zona de los $70.000. Ayer comentábamos que había que ver si Bitcoin había cambiado de tendencia. Bueno, hoy tenemos confirmación de que sí ha cambiado esa tendencia alcista que llevábamos, así que vamos a ver el plan para el día de hoy y vamos a ver también cómo se ha desarrollado lo que veníamos trabajando tanto ayer como antes de ayer, si nos ha sido favorable o no. Y si eres nuevo en el canal, este es el análisis diario en el que vemos tanto las mejores oportunidades del mercado cripto como del mercado tradicional, los niveles importantes y los posibles escenarios. La idea final es simplificar el mercado y hacerte ver que el trading, cuando tienes un plan, es mucho más fácil de lo que parece, centrándonos en lo más importante, niveles, escenarios y riesgos. Y ya saben que si quieren ver un poco más detallado a fondo, hacemos directo todos los días a las 23:00 de la noche, hora española. En el día de ayer tuvimos un día bastante movidito en lo que viene siendo el calendario económico, porque tuvimos al presidente de la Fed, Jeremy Powell, saliendo a hablar. No movió los tipos de interés, los mantuvo en los 3,75, los mismos que veníamos trabajando con anterioridad y lo que se preveía que iba a pasar, pero sí que tuvimos un dato importante, que fue que anunciaron que la inflación se estaba disparando en los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por todo el tema que está sucediendo en Oriente Medio. Eso que hizo que el mercado hiciese un rechazo, hiciese que se cayeran la mayoría de activos de todo el mercado, tanto tradicional como cripto. Y bueno, es eso lo que estamos trabajando en el día de hoy y cómo vamos a estructurar nuestras operaciones un poquito pensando en ello. El día de hoy no tenemos grandes eventos importantes, sí que tenemos el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y luego algunas peticiones de subsidio de desempleo o ventas de viviendas de enero, del mes de enero en los Estados Unidos, aunque hemos tenido también a la 1 del mediodía la decisión de los tipos de interés en el Reino Unido, también sin ningún cambio como sucedió el día de ayer, la jornada de ayer en los Estados Unidos de América. En Bitcoin nos encontramos en un escenario de cambio de tendencia total, lo veníamos comentando en la jornada de ayer. Ya hemos dejado atrás esos 8 días consecutivos en una tendencia alcista, tuvimos ya 2 días confirmados de tendencia bajista y además estamos en el tercer día que hemos tenido ya una caída bastante considerable en el día de hoy y que parece que se puede pronunciar. Vamos a ver hasta qué zonas, seguramente la zona de los $65.000, $66.000, lo vamos a ver un poquito más adelante ahora con el tema de las liquidaciones. Si nos vamos a temporalidad de 1 hora para poder ver un poquito más con claridad, vemos como ya hemos entrado en las zonas donde me siento bastante cómodo abrir operaciones. De hecho ya la había abierto con anterioridad. Luego vamos a repasar en Zumex cómo llevamos nuestras operaciones. Ya saben que pueden operar tanto en Zumex como en Bitget como en el 20% de descuento de comisiones de por vida en uno de los 2 mejores exchanges del mundo. Bitget top 3 a nivel mundial, Zumex top para mí en los exchanges no KIC, que puedes operar sin realizar un KIC, verificación de identidad, para toda esa gente de Europa que están preocupados con la ley MiCA y la DAC 8, que van a estar detrás de tu oreja vigilándote las haciendas respectivas de cada país. Y si eres de Latinoamérica, no te pienses que no te va a llegar esto, también te llegará más pronto que tarde. Dicho esto, vemos como ya hemos entrado en esta dinámica donde entramos dentro de esas zonas de resistencia, donde me sentía muy cómodo operar durante este mes y 8 días que estuvimos antes de romper la estructura. Vemos que hemos vuelto a entrar dentro de esa misma estructura y ahora mismo ya podemos empezar a trabajar otra vez dentro de esta zona. Es decir, si el precio se dispara hasta los 71.400, abrir con un short. El precio llega, ahora mismo ha roto la estructura, se ha ido por debajo de los 70.000 y vuelve a entrar a los 71.300, podemos abrir otro short. De hecho, yo ya llevo una operación en short desde puntos más altos. De hecho, podemos ver en la gráfica como tengo Bitcoin abierto desde los 72.358, la operación que abrimos en el vídeo de ayer. Tenemos a Polkadot, que también está ganando un 21%, Bitcoin lo hace un 36%, y tenemos a Zcash, otras criptomonedas que dejaba como detalle en la última parte del análisis de criptomonedas que podría ser interesante de operar, con 60% de ganancia. Es decir, prácticamente estamos sumando más de un 100% de ganancia entre nuestras 3 operaciones, un resultado muy positivo para la jornada de ayer, que conseguimos leer pues bastante bien cómo iba a desarrollarse el mercado. Dicho esto, vemos que tenemos un hueco bastante vacío hasta la zona de los $66.000, $65.000, que además coincide muy bien con las zonas de liquidaciones. Si nosotros vamos a Trading Different, donde tenemos el mapa de liquidaciones más completo del mercado, vamos a poder ver que estamos entrando en un nuevo bloque que no tiene pausa hasta los 66.000 altos. Esa zona es la que podríamos ir a parar entre hoy y mañana si el precio no tiene una devolución de su movimiento demasiado grotesca o tenemos alguna noticia que realmente no sea muy prometedora para el mercado financiero en general. Por lo tanto, muy atentos a poder llegar hasta esa zona, y ya sabemos que si llegamos realmente hasta la zona de los $66.000, más o menos 65.000 altos, ahí podemos empezar a estructurar una operación en long, pero mucho cuidado, porque si entramos en una dinámica bajista estando en un bear market como que estamos, podemos caer mucho más, quizás hasta la zona de los $62.000 antes de tener un repunte. Por lo tanto, si alguien quisiese abrir operación en este punto aquí en long, mi recomendación,
mi recomendación, vuelvo a repetir, sería que lo hicieses con un apalancamiento muy controlado para que te diese tiempo de tener una recompra en esta zona, que vemos que el precio ha llegado a caer incluso en 3 ocasiones antes de devolverse, para poder hacer una recompra y tener un mejor promedio de partida, o al menos eso es lo que haría yo si el precio cayese. En este punto seguramente retiraría mis ganancias y en este punto de aquí ya empezaría a estructurar una operación en long. Estaría vigilante un poquito de cómo va la tendencia, de si ha sido solamente una ruptura de amago, de muchos parámetros que al final se ven en el directo de las operaciones y luego empezaría a estructurar estas operaciones, como te digo, en long al llegar a estas zonas que ya están marcadas como soportes claros de la gráfica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces ha tocado el precio en la primera zona y se ha devuelto, y en 3 ocasiones más ha caído a la segunda zona y también ha sido devuelto. Por lo tanto, entre esa zona tenemos un rango bastante amplio para poder estructurar nuestros longs en caso de haber llegado hasta ese punto. En Ethereum nos encontramos un escenario parecido, aunque no ha entrado de forma tan clara en esas zonas de resistencia todavía. Sí que ha llegado a la primera zona, que tenemos estructurada en la zona de los 2200, y es ahí donde ya nos sentimos un poco cómodos para entrar en esos short. ¿Por qué? Porque aquí estamos en tierra de nadie. Yo entiendo que la gente me puede decir, mira, Moncho, pero es que si hubieses abierto un short aquí, hubiese sido mucho más rentable tu operativa. Sí, pero es que estoy en tierra de nadie. En este punto no había nada que me dijese si se podía ir a los 2500 o caerse a los 1800. No había absolutamente nada. Por lo tanto, lo más importante del trading es que tengas un plan que es sencillo y un plan que sea eficaz. Y ese plan eficaz y sencillo son soportes y resistencias, zonas de liquidaciones y muy poquito más. Ves que una moneda está sobrecomprada o sobrevendida, pero de verdad que no hace falta complicarse la vida a la hora de operar, y eso lo van a aprender en este canal, donde no te vamos a vender que tú tengas un análisis súper detallado con un montón de líneas en la gráfica que prácticamente no entiende nadie y además no tiene ningún sentido. Te basas soportes, resistencias, zonas de liquidaciones, también algunos indicadores como este que tenemos aquí, que es RSI más volumen, y luego simplemente te fijas en qué está sucediendo en la vida real, qué está sucediendo en el mercado, porque eso decide los movimientos de los precios de cualquier activo, tradicional o no tradicional. En este caso, comentábamos en Ethereum, zona donde ya nos encontramos de interés para poder abrir short de forma cómoda hasta llegar a la zona de los 1900. Ojito, porque en Ethereum sí que tenemos una zona de muchas liquidaciones entre la zona de los 2000 y los 1960, pero es que luego si bajamos un poco más abajo tenemos todavía bloques también grandes con grandísimas liquidaciones en la zona de los 1880, los 1800 altos, punto a donde podemos ir a parar en Ethereum si el mercado continúa esta dinámica bajista durante un par de días o 3, porque Ethereum ha corregido menos de lo que subió. No ha sido como Bitcoin, que prácticamente ha corregido lo que ha subido. En el caso de Ethereum no, ha corregido bastante menos de lo que subió. Por lo tanto, si esta dinámica bajista continúa, seguramente Ethereum tenga una caída mucho más fuerte de la que Bitcoin tenga en estos próximos días y podamos ir a parar esa zona de los $1900, 1880, donde hay una gran acumulación de liquidaciones desde hace jornadas atrás. En el resto de altcoins nos encontramos en una zona pues ya bastante parecida, donde estamos entrando prácticamente en esas zonas de resistencia donde nos sentíamos cómodos de abrir operaciones, excepto la zona de los 1.48, para poder empezar nuestras operaciones a estructurarlas en short, yendo a buscar la zona de los $1.35, precio donde ha sido rebotado en varias ocasiones, y ahí sí que podríamos estructurar un cambio operacional en nuestro sistema. Y luego tenemos también, por ejemplo, Cardano, ADA, que había comentado que si caía, podía caer mucho más de lo que cayese Bitcoin. Si nosotros tiramos esta herramienta que nos mide el porcentaje, 8% de caída en ADA en tan solo un par de días. Por lo tanto, era un movimiento muy interesante. Nosotros también lo trabajamos en DOT, que ha sido quizá la que más me ha sorprendido, porque no ha caído tanto como esperaba. Si vemos la caída es del 5% y me esperaba una caída más pronunciada. Aún así, nuestra operación que llevamos en Zumex, pues bueno, ya un 23% de beneficio, no está nada mal, pero sí que hay que comentar que me esperaba una caída más fuerte de Polkadot en esta corrección del mercado. Zcash lo ha cumplido muy serio esa caída, superó la barrera de los 250 que yo tenía marcado como una resistencia, pero estaba demasiado inflado. Por lo tanto, aquí sí que estructuramos nuestra operación, aunque no teníamos una zona muy clara de resistencia, era un valor que estaba demasiado sobrecomprado. Por lo tanto, vemos que el indicador RSI, el algo alfa, que es indicador RSI más volumen, nos estaba dando doble indicación de que el precio debía caerse y era el momento oportuno de meter una caída del mercado, un short, donde vemos que el precio ha caído un 13%. Es nuestra operación más rentable de la jornada de ayer. Aunque a veces no estén en soportes y resistencias, podemos estructurar una operación que sea válida, que sea realmente con alta probabilidad de acierto, simplemente fijándonos en lo sobrecomprado o sobrevendida que está un criptoactivo que está inflado. Yo siempre los denomino así, que están inflados. En este caso Zcash estaba demasiado inflado y era un buen momento para meter un short, al igual que por ejemplo en ENA también comentábamos que tenía movimientos
mucho más repentinos, mucho más grandes en caso de subida o en caso de bajada, y también hemos acertado con eso, es decir, tenemos una caída del 12% en el activo de ENA, que corrobora un poco nuestra teoría de esos movimientos tan bruscos que tenía el mercado, que no es una teoría, que es simplemente fijarte en la gráfica. Si tú ves que Bitcoin tiene movimientos de 5, del 10%, pero luego vas a este criptoactivo y tienes movimientos del 30%, ya sabes que el día que el mercado caiga, este activo seguramente te dé mucha más rentabilidad de la que te puede dar Bitcoin o la que te puede dar Ethereum. Y el caso es muy parecido en el resto de las altcoins. No vamos a detallar mucho más, porque ya saben que a las 11 de la noche estamos en directo con todos ustedes para repasar todo el mercado mucho más a detalle, que ustedes me pregunten y me consulten diferentes activos que nosotros podamos revisar al momento. En el mercado tradicional, claro, como está todo confuso, el oro está cayendo en picado, $4.600 de valor, cuando estábamos hace tan solo un par de semanas en los 5.400. Es una caída demasiado bruta para un activo que en épocas de indecisión, de que el mercado le cuesta un poquito más, es allí donde debería surgir ese interés férreo que siempre ha habido durante años y años y años en el oro, que ahora mismo pues no está respondiendo de la manera que todos pensábamos que debería responder, quizás también pues llevándose a un montón de gente que estaba apalancada en longs y que ahora mismo pues se la están comiendo doblada, vamos a hablar claro. En el caso del petróleo, 3/4 de lo mismo. Al final Donald Trump está sabiendo mínimamente controlar lo que está pasando con el petróleo. Ya saben que muchos de los países han desbloqueado parte de sus reservas de petróleo, eso es lo que hace que no se necesite que llegue tanto petróleo importado, y entonces el precio del petróleo durante unos días va a estar algo contenido. Vamos a ver cuando esas reservas de petróleo ya se hayan utilizado, las que se han desbloqueado. Un país nunca va a usar todas sus reservas de petróleo, a no ser de que sea prácticamente imposible encontrar petróleo en el mercado, así que de momento tenemos una pausa relativa, una calma tensa, esperando a ver cómo se desarrollan las siguientes semanas. Es verdad que tanto en Meta como Tesla, como Apple, diferentes activos que teníamos operaciones o que teníamos estructuradas operaciones en algunos puntos no están respondiendo como deberían, pero sí que es verdad también que ninguno de ellos ha llegado a nuestras segundas zonas de soporte, ni siquiera han roto de forma bastante clara, excepto Meta, esa primera zona de soporte que teníamos en la gráfica. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy el mercado, si responde un poquito mejor todo lo que es los activos tradicionales. Por ejemplo, en Apple hemos tocado nuestra primera zona de entrada, pero no hemos llegado a la segunda, el segundo zona de soporte, clarísimamente marcada en la gráfica, zona de los 246. Ha ocurrido lo mismo en Microsoft. Hemos tirado la primera zona, hemos caído de la primera zona, pero todavía no hemos llegado a la segunda zona, los $380, donde ya saben que a mí me encanta cuando tenemos dos zonas, abrir una operación con el 50% y guardar el 50% para esa segunda zona, porque el precio va a ir a parar. Nunca tener un stop loss en esta zona, nunca tener un stop loss en esta zona, porque vas a ser la comidilla de cualquier movimiento repentino, de cualquier vela, de cualquier mechazo, que aunque sea por 15 segundos, va a ir a parar hacia donde la gente está en masa apalancada sin saber un poquito cómo manejarse en este tipo de situaciones. El día de hoy, si el día de ayer caíamos un 1,5%, hoy un 3,5% en la capitalización de mercado total, prácticamente cayendo debajo de los 2,4 trillones de market cap. El precio de Bitcoin cayendo realmente más fuerte que el resto de criptomonedas, o que casi el resto de criptomonedas del top 10, porque vemos que Ethereum cae un 5% casi, pero luego tenemos a XRP que solo cae un 2, BNB que cae un 3, Solana que cae un 3, Dogecoin que cae un 3, Hyperliquid que cae un 4, Cardano que cae un 4, la mayoría cayendo todas menos que Bitcoin. Eso es un dato curioso realmente para el mercado, porque sabemos que Bitcoin sube o baja y que las altcoins normalmente tienen un movimiento mucho más grande. Esto no está sucediendo en el día de hoy, y es por eso que digo que hay muchas altcoins que si Bitcoin sigue cayendo le queda una caída muy fuerte todavía, y que podemos aprovechar para sacar más rentabilidad de lo que puede ser operar dentro de Bitcoin. Como ganadores del día, ¿a quién tenemos? A DEXE, a River, que sigue subiendo por encima de los $27, muy lejos de los 70 que tenía hace un mes o 2 meses, pero bastante positivo siendo como está el mercado. De hecho, ya casi un 50% de subida en la última semana, al igual que DEXE, ¿vale? Tenemos también a Quant subiendo un 8%, Kaspa que sigue subiendo, igual que en el día de ayer, 6,66%, que le lleva a tener más de un 30% en el semanal. Y en las últimas 24 horas, los perdedores del día es Mantel, WorldCoin, BitSensor, que pierden todos más del 10%, y muy cercano Zcash, que era uno de esos activos que nosotros decíamos ayer que veníamos trabajando en un short, y de hecho pues nos está siendo bastante rentable en estos momentos actuales, 63% de ganancia que llevamos en nuestra operación en
Zoom. También tenemos el indicador RSI, ya saben que nosotros filtramos para que nos salgan solo las criptomonedas de más de 500 millones de market cap, y aquí vamos a poder ver qué criptomonedas están ya entrando en una zona de sobreventa, sobre todo el oro tokenizado, pero luego tenemos alguna como World Review Financial, Bitcoin o BNB que empiezan a caer poco a poco hacia la zona, sobre todo en temporalidades cortas, tanto 15 minutos como 1 hora como 4 horas, muy cercanos de entrar por debajo de la zona de trend. Eso nos indica que una criptomoneda está sobrevendida. ¿Eso significa que se deba devolver inmediatamente? No, si el mercado empuja, tenemos zonas de liquidaciones, seguramente pueda caer mucho más. Si en el 30, al entrar en el 30, que empezamos a entrar en esa zona de sobreventa, como comentábamos, ya estuviésemos con una indicación clara de que iba a subir, pues el oro debería haber subido hace un par de días, porque lo tenemos en temporada de 15 minutos en 20, temporada de 1 hora en 10, temporada de 4 horas en 9,73 y en 24 horas en 27,71. Eso te quiere decir que está realmente súper sobrevendido este activo, pero eso no significa que tenga que subir inmediatamente. Puede empezar a subir dentro de 2 días, dentro de 3 días o dentro de 2 meses, cuando tengamos el bear market en su estado más puro, o cuando hemos tenido desde octubre del año pasado esas caídas tan brutales. Habremos estado en muchos momentos en una zona de sobreventa clarísima, pero el mercado sigue empujando, están sucediendo en el mundo cosas que hacen que los mercados se caigan, y entonces un indicador no te va a salvar de lo que es la vida real, ¿ok? Así que siempre muy atentos al indicador RSI, pero nunca usarlo simplemente como única regla a la hora de operar. Y en el tema de liquidaciones, hoy volvemos a tener prácticamente 500 millones de liquidaciones en el día de hoy, la mayoría en Bitcoin y Ethereum, casi todo gente que iba en largo, casi 400 millones de los 488, 92 en gente que iba en corto, y hoy sí que tenemos una liquidación realmente sorprendente de mucha cantidad de dinero, que es alguien que está operando Ethereum en Aster por un valor de 17,97 millones, es decir, 18 millones de dólares. En una sola liquidación, en un solo trade, a un solo trader. Una liquidación enorme, que siempre lo digo. ¿Te puede parecer mal que hayan 18 millones de liquidaciones o te puede parecer muy grande? Pues ojalá el día de mañana alguno de la comunidad me pueda comentar: me han liquidado 18 millones, porque eso significa que tienes 180. Porque nadie que tiene 18 millones mete los 18 en una operación. Tiene 180 y mete 18, está un 10%, ni siquiera tiene 180. Seguramente tenga 360 y esté operando solamente como máximo un 5% de su capital. Así que, familia, por el momento no vamos a articular operaciones, seguramente lo hagamos en el directo de esta noche. Nuestro plan para hoy ya saben cuál es: vigilar qué está sucediendo, si Bitcoin todavía continúa cayendo, si nos va hacia zonas que nos da todavía más profit en las operaciones que llevamos abiertas. Recordar, tanto Bitcoin como Polkadot como Zcash son los 3 activos que nosotros estamos trabajando en el día de hoy, y quizás Ethereum sea el activo que esté siguiendo de cerca porque está entrando en esas zonas que me siento cómodo de operar. Si mete un ligero mechazo y va hacia la zona de los 2200, seguramente le entre con un short, porque allí sí que me sentiré realmente cómodo entrando en una operación en la que pienso que Ethereum va a corregir. Así que ya saben, esta noche estamos en directo y mañana volveremos con el análisis diario, donde veremos si estos niveles que estamos vigilando siguen siendo válidos o no. Y ya sabes que si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de dejar un like, un comentario y suscribirte para no perderte ni los análisis diarios por la mañana ni los directos de por la noche a las 11 de la noche, hora española.